Hola mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Nuevamente quiero compartir con ustedes un punto importante de nuestra doctrina, la Iglesia Nueva Apostólica. Y la intención de estos videos, como siempre suelo decir, es que cada día, querido hermano y querida hermana, aumentes tu conocimiento y despiertes el deseo de saber más de tu doctrina y saber más y profundizar más sobre el estudio de la fe en que has creído, y que de una forma u otra puedas también seguir orientada en el camino correcto hacia la venida del Señor, siguiendo los pasos que nos dejan nuestros apóstoles o los pasos que nos ha dejado Jesucristo a través del apostolado. Hoy quiero hablar sobre la confesión de fe. Esto es un tema de mucha importancia para nosotros porque es aceptar y tener en claro en qué verdaderamente es lo que yo he creído. Por eso, para este momento yo todo el material lo voy a sacar del Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica. Ahí podemos encontrar en el capítulo 2 de este libro todo lo que necesitamos aprender de nuestra confesión de fe y todo lo que es necesario para yo poder conocer más en profundidad lo que es mi creencia, lo que es mi credo. Entonces, el catecismo nos dice claramente que una confesión de fe resume los contenidos esenciales de una doctrina de fe. El que la profesa cumple con una de las condiciones previas para pertenecer a la respectiva congregación religiosa. Creer en aquello que todos los otros miembros de la congregación profesan. En estos términos, una congregación religiosa se define a sí misma por su confesión y por ella se distingue de otras. De esta forma podemos apreciar que es importante para nosotros, principalmente como cristianos nuevos apostólicos, estar convencido y estar bien consciente de qué es lo que hemos creído como cristianos nuevos apostólicos. Porque a través de estos puntos, que especialmente nosotros como cristianos nuevos apostólicos tenemos 10 artículos de fe que demuestran verdaderamente en qué es lo que yo he creído. Entonces, de esta forma podemos también decir que eso nos distingue de una denominación cristiana y otra. Por esto, amados hermanos, también la Biblia nos enseña desde el pasado que hay diferentes confesiones. Y ya en el pasado los judíos también y el pueblo de Israel confesaba su fe de muchas formas. Y una de las confesiones más pronunciadas en la Sagrada Escritura, y voy a leerlas para ustedes, es la más conocida e incluso es la más popular que hasta hoy se tiene. Es la que aparece en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4 al versículo 7, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces esto en el pasado y otras más era la confesión, así como también el creer en la ley y anotarse la ley en varias partes del cuerpo, así como también escribirla en las entradas de sus casas. Era la forma del pueblo de Israel de mostrar su fe. Ya en el Nuevo Testamento ya también tenemos la forma, unas confesiones de fe, ya que es la parte del nuevo pacto, la parte en que Jesucristo se revela como verdadero Dios y verdadero hombre. Ya también ahí surge una forma de ver la fe, y ahí se conoce la confesión de fe cristiana, y de ahí surge lo que hoy tenemos como nuestra confesión de fe también. Por eso confesiones como el Señor ha resucitado era usada en aquel tiempo, como aquella confesión que dice Maranata, es decir, el Señor viene. Esa confesión hasta hoy se continúa usando para todos nosotros como cristianos. Otra confesión que siempre la podemos ver y leer y que últimamente se ha vuelto muy famosa
en este tiempo es la de Romanos capítulo 10, versículo 9, en la cual dice, déjenme buscarlo aquí para leérselos textualmente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una de las confesiones que hasta hoy vemos y que cada cierto grupo de cristianos también usa frecuentemente para poder traer personas y llevar personas hasta ser bautizadas. Porque es importante que cada cristiano también confiese a Jesús como el su Señor. Y entonces de esta forma también la iglesia fue profundizando sobre esto, y vamos a ver lo que nos dice también el catecismo sobre el surgimiento de las confesiones que nosotros conocemos en el pasado. Y dice lo siguiente el catecismo: cuando el evangelio se propagó más y más en el Imperio Romano, muchos de los que se habían convertido a la fe cristiana permanecían arraigados, por lo menos en parte, a sus antiguas convicciones religiosas y filosóficas. De la unión de estas convicciones con la doctrina cristiana resultaron doctrinas heréticas que confundían a los creyentes. De este punto, el apóstol Pablo va a hablar mucho en las cartas de los romanos, en la carta de los corintios. Inclusive ya en los Hechos de los Apóstoles él tuvo muchos problemas referentes sobre lo que es estas diferentes confesiones, basándose a lo que era la parte principal de cada miembro, es decir, sus pensamientos del pasado. Por ejemplo, se vivía mucho el problema entre los judíos y los cristianos, porque los judíos querían permanecer aún en el tiempo de la gracia, querían permanecer guardando la ley, y así eso lo va a ir viendo en el pasado, que esto no tenía nada que ver con lo que Jesucristo quería dejar y lo que Jesucristo había dejado con el apostolado. En particular, la Trinidad Divina y la doctrina de la naturaleza de Jesucristo causaron severos conflictos. Para remediar este problema se realizaron esfuerzos para formular confesiones de fe que fueran valederas para la fe de la comunidad y por consiguiente para la fe de cada creyente. Y es así, amados hermanos, donde surge la confesión del llamado de los símbolos de los apóstoles, o la confesión apostólica, como se le conoce. Más adelante, ya en el año 300 y un poquito más para adelante, el emperador Constantino también hace aquel concilio famoso que hasta hoy conocemos como el Concilio de Nicea, en donde todas las iglesias concordan en hacer una confesión específica para mantener una unidad. Y fue lo que aconteció y lo que le conocemos aquí en el catecismo como el credo de Nicea, Constantinopla. Y así fueron dando orígenes a otras confesiones destacadas de denominaciones en denominaciones, para poder mantener una identidad en lo que se cree. La confesión de fe apostólica, lo que dice el capítulo 2.4, una de las funciones del apostolado es la de interpretar en forma determinada la Sagrada Escritura y las confesiones de fe de la Iglesia antigua. Un resultado significativo es la confesión de fe nueva apostólica, la cual expresa en forma valedera la fe y la doctrina de la Iglesia nueva apostólica. Entonces aquí vemos cómo el apostolado, según a lo que el Espíritu Santo despierta y ha despertado hasta hoy, ha desarrollado y ha obtenido lo que es la confesión de fe, manteniendo así la unidad con lo que se creyó, lo que se cree desde el principio de los apóstoles hasta hoy. Entonces vamos a ir desarrollando lo que es nuestra confesión de fe. Y yo me vine aquí en la página 479 para tener una forma más reducida y una forma más práctica de poder ver y rezar lo que es la confesión de fe nueva apostólica. El primer artículo de fe dice: yo creo en Dios el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
cabe destacar, cada cristiano nuevo apostólico, antes de ser confirmado, antes de ser bautizado, antes de ser sellado, tiene que estar consciente y saber de esto. Cada cristiano nuevo apostólico en actividad debe de saber y estar claro en lo que se ha creído. No voy a decir que se lo aprendan como una oración. Quien tiene esa oportunidad puede hacerlo y sería de buena manera, porque de buena importancia también para su vida, porque recordemos lo que dijo el Señor en Deuteronomio: tienes que enseñárselo a tus hijos cuando se levanten, cuando anden en el día a día, cuando se sienten en la mesa. Entonces es lo que acontece hoy también. Por eso podemos hasta perder nuestra forma de lo que hemos creído, de ver lo que hemos creído hasta hoy a través del apostolado, por causa de olvidar esta confesión que hicimos en una oportunidad. Entonces el primer artículo dice: yo creo en Dios el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Este es el más corto, el más sencillo, porque creemos en nuestro Padre Celestial, la cual ha creado todo. El segundo artículo de la fe dice: yo creo en Jesucristo, el unigénito, Hijo de Dios nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que entró en el reino de la muerte, que al tercer día resucitó de los muertos y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, de donde vendrá nuevamente. Este artículo de fe ya nos habla sobre la segunda persona de la Trinidad Divina, nos habla sobre Jesucristo, su nacimiento, de quién fue nacido, de la Virgen María, que como cristianos nuevo apostólico no veneramos a la Virgen María, pero sí le tenemos ese gran respeto por este ministerio que ella llevó, por esta gran misión, así como lo dice el Evangelio de Lucas: es la sierva del Señor, la cual en ella misma se produjo esa dádiva que Dios dio para la humanidad. Entonces, de esta forma dejamos claro en lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos al respecto de Jesucristo en nuestro segundo artículo de la fe. El tercer artículo dice: yo creo en el Espíritu Santo. Aquí se menciona ahora la tercera persona de la Trinidad Divina. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. En el credo de Nicea, Constantinopla, nosotros vamos a encontrar la palabra universal como católica. Eso, amados hermanos, es una traducción antigua. Por eso, para no tener una comparación con lo que es la Iglesia Católica hoy, la Iglesia Católica como organización, aquí el apostolado identifica la universalidad de la Iglesia de otra forma, porque si leemos, la universalidad de la Iglesia va ligada a lo que es la Iglesia de Jesucristo, y la Iglesia de Jesucristo es invisible. Por eso nuestra confesión aquí dice claramente que la Iglesia tiene que ser una, santa, universal y apostólica, y en nuestra Iglesia podemos ver de una forma más clara esto. Así como se cree en la universalidad de la Iglesia, quiere también traspasar los límites en lo que es la parte visible y invisible. Por eso la salvación es universal, y también nosotros como cristianos nuevos apostólicos creemos que puede llegar hasta las almas de la eternidad. Entonces, estos tres artículos de fe, aquí podemos decir, estos tres primeros artículos nos ayuda a tener una relación clara con lo que es la Iglesia de Jesucristo en su totalidad a nivel mundial. La mayoría de los cristianos que confiesan estos tres artículos de fe, los tres primeros artículos de la fe de nuestra Iglesia también, tienen parte en lo que es la Iglesia de Jesucristo, y por lo tanto se puede decir que son parte del grupo de la Iglesia de Cristo. Ahora vamos al siguiente paso, que es el siguiente. Estos dos artículos que vienen va relacionado ya con lo que es el
ministerio de la iglesia. Y el cuarto nos dice: yo creo que el Señor Jesús gobierna en su iglesia, de eso no tenemos duda, y que para ello ha enviado a sus apóstoles y hasta su retorno aún los envía con el encargo de enseñar, de perdonar pecados en su nombre y de bautizar con agua y con Espíritu Santo. Aquí podemos ver que ya vamos formando una identidad. Ya este artículo de fe nos muestra una identidad muy propia de la Iglesia Nueva Apostólica, ya que somos una iglesia que creemos que Jesucristo gobierna en ella y que para ello ha dejado apóstoles y hasta hoy los sigue enviando, hasta inclusive los seguirá enviando hasta su retorno, para que ellos con la misión que está allá en Mateo, de perdonar pecados en su nombre, de bautizar con agua y con el Espíritu Santo. Esa es una creencia que nosotros tenemos como cristianos apostólicos y tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos con esto. El quinto artículo nos dice: yo creo que los escogidos por Dios para un ministerio son instituidos únicamente por apóstoles y que el poder, la bendición y la santificación para su servir provienen del ministerio de apóstol. Este es otro punto muy importante para nosotros como cristianos apostólicos, ya que hemos creído que todos los ministerios de la iglesia son instituidos únicamente por el apostolado. Cuando hablo de estos ministerios se refiere desde el apóstol mayor hasta el diácono de la iglesia, que son los ministerios que hoy tenemos, inclusive en sus 3 niveles. Los únicos que pueden ordenar y colocar a un hermano en un ministerio es por la oración y la imposición de manos del apóstol. Es que se puede, y que se puede ver la bendición, el poder, la bendición, la santificación para el servir de un ministerio dentro de la comunidad. Entonces, de esta parte del ministerio, de nuestra confesión de fe, queremos estar claros: el cuarto y el quinto artículo de la fe. Ahora vienen los tres siguientes artículos, van ligados a lo que son los sacramentos, y por eso nosotros tenemos que estar bien claros y conscientes de esto. El sexto: yo creo que el santo bautismo con agua es el primer paso para la renovación del hombre en el Espíritu Santo, y que el bautizado es adoptado en la congregación de aquellos que creen en Jesucristo y se profesan a Él como su Señor. Aquí somos conscientes que toda persona que es bautizada en la debida forma tiene parte en la iglesia de Jesucristo, por lo cual en la Iglesia Nueva Apostólica no es la excepción, también es así. Nosotros primero tenemos que entrar en ese proceso, en ese renacer de agua, para que así se comience el trabajo de la renovación de la nueva criatura. El séptimo artículo de la fe nos habla sobre la Santa Cena. Dice: yo creo que la Santa Cena ha sido instituida por el mismo Señor en memoria del una vez ofrecido plenamente y valedero sacrificio de la amarga pasión y muerte de Cristo. El gustar dignamente de la Santa Cena nos garantiza la comunión de vida con Jesucristo nuestro Señor. Es celebrada con pan, sin levadura y vino. Ambos deben ser separados y suministrados por un portador de ministerio autorizado por el apóstol. Esta parte aquí llama mucho mi atención, porque como cristianos, queridos hermanos, como hijos de Dios, como nuevos apostólicos, tenemos que estar muy claros en lo que son los elementos y los símbolos de la Santa Cena. El pan y el vino muestra para nosotros una parte visible de lo que es el sacramento. Entonces esos símbolos, pan y vino, tienen que estar presentes para poder celebrar la Santa Cena. Y eso ligado también a la comunión, y que tiene que haber un ministerio sacerdotal autorizado por el apóstol para poder celebrar la Santa Cena. Entonces, amados hermanos, esos pensamientos que yo he escuchado anteriormente, que si se acababa la hostia podemos utilizar un pan, podemos utilizar vino común. En eso ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que esos elementos son importantes y nosotros lo hemos creído a través de esta confesión que nosotros hacemos y que el apostolado nos ha dado para podernos guiar. Entonces, de esta forma, a través de la consagración es agregado el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo por
Por ende, es el mismo Señor que se hace presente en la congregación en el momento que se está vivenciando o que se está viviendo la Santa Cena. El 8º artículo habla sobre yo creo que los bautizados con agua deben recibir el don del Espíritu Santo a través de un apóstol para alcanzar la filiación divina y las condiciones previas para la primogenitura. No quiere decir que con el santo sellamiento ya nosotros hemos alcanzado ya la salvación y hemos recibido la corona de la primogenitura. No es simplemente eso. Aquí dice claramente que la filiación es una condición previa para la primogenitura. Nosotros como cristianos apostólicos creemos que es importante ser sellados con el Espíritu Santo para poder tener esa parte con el Señor. Más es un trabajo de nosotros también poderlo llegar a cumplir. Más tenemos que estar claramente informados sobre esta opinión. El 9º artículo de la fe ya no va a hablar sobre lo que son las cosas futuras, la doctrina, lo que nosotros creemos en el futuro. Y es yo creo que el Señor Jesús vendrá nuevamente, tan seguro como ascendió al cielo y que tomará consigo a las primicias de los muertos y los vivos, que esperaron su venida y fueron preparadas, que después de las bodas en el cielo regresará con ellas a la tierra, establecerá su reino de paz y ellas reinarán con él como el sacerdocio real. Al finalizar el reino de paz, él hará juicio final, luego Dios creará cielo nuevo y tierra nueva y morará junto a su pueblo. Esto también, el versículo 9 lo pueden encontrar aquí también en el Catecismo y él va a ser más detallado sobre la explicación. Por eso es importante nosotros también saber, porque aquí está, en este artículo está lo que nosotros creemos que va a acontecer en el futuro después del retorno del Señor, en la segunda venida del Señor. El 10º ya va con lo que es nuestra vida y la sociedad, y la vida en la sociedad y también con el gobierno natural. Yo creo que estoy comprometido a obedecer las autoridades mundanas siempre que con ello no sean tan transgredidas las leyes divinas. Nuestra fe, amados hermanos, tiene que estar siempre en el camino correcto. Nada que venga en contra de lo que es nuestra doctrina nos puede hacer dudar nuestra fe y mucho menos hacernos apartar y sacar lo que es sagrado, contaminar lo que es sagrado simplemente por obedecer una orden del Estado. Eso tenemos que tenerlo bien claro y andar siempre en la luz del Espíritu Santo para poder ser guiados por Él. Estos, amados hermanos, es nuestra confesión de fe. Son los 10 artículos de fe que nosotros tenemos. Es un tema para hablar y extender más, pero como es un video, yo quiero hacerlo de una forma más corta. Y si quedaron preguntas, dudas, no duden en hacerlas por mi contacto personal, que ahí con mucho gusto yo responderé y siempre estaré a disposición para ustedes. Entonces lo que más me queda es desearle una bendecida semana y que nuestro Dios siempre les llene de entendimiento y deseo de conocer más sobre nuestra fe. Que el Padre Celestial les bendiga.